Entonces, vamos a comenzar con la anatomía. ¿Qué significa la palabra anatomía? Primero, viene de un vocablo griego que quiere decir anatenein. ¿Sí? Anatenein. Anatenein. ¿Ya? Que dividiéndole a la palabra igual en dos partes, significa corte y separación. Ana, cortar, tenein, separación. Tenein viene de tomos. Eso parecía que sí le vi por aquí en las diapositivas. ¿Ya? Tomos es la separación y corte. ¿Sí? Entonces las dos palabras como que redundan, ¿ya? En el griego. ¿Qué quiere decir? Que al momento de que en un cuerpo no solo es anatomía humana, se divide en cualquier de los animales la anatomía. Entonces cuando yo coja un cuerpo, un cadáver, al momento de cortar se separa las con pinzas o con los dedos, ¿no? Por eso le pusieron anatomía, porque aparte de cortar se separan los elementos. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a ver aquí. Voy a leer un poco de las cosas que tiene la diapositiva, pero le vamos a ir mejorando algunas cosas. ¿Ya? Porque de ley te va a tomar la misma doctora cuando recurses de esto de la nivelación y vas a ver las mismas diapositivas. Entonces, mejor vamos a empezar desde ya. Entonces, ciencia que estudia el cuerpo. En sí, la anatomía es la ciencia que estudia la estructura de los órganos. ¿Sí? La estructura de los órganos, no del cuerpo, sino la estructura de los órganos. ¿Sí? Principalmente vamos a ver anatomía humana porque vas a ser médico. Ahí está el griego, el anatenein. ¿Sí? Aquí no sé por qué se le fue la M. ¿Ya? Ana, repetición, mentira. Ana es cortar, como te dije, y separar. Tenein es cortar igual. Pero tienes que hacerle como está en la diapositiva. Toda esta información que te doy no es que me invento, eso está en el libro de Rubier. ¿Sí? Son 4 tomos actualmente el libro de Rubier, entonces yo me sé de memoria eso porque he dado un montón de años ya, 15 años ya dando clases. Entonces, en ese libro, Ana no es de repetición, ¿sí? Es cortar y separar. ¿Listo? De name, cortar, eso sí está bien. Esta partecita de acá, dicotomía, no tiene nada que ver con esto, no sé por qué le pone. Dicotomía es separar en dos, pero cuando yo hago un corte puedo separar en varias partes, no solo en dos. Y el microtomo es una especie de cuchilla que corta órganos ya un poquito más microscópicos. Ese es el microtomo. ¿Ya? Nada más. Tiene esto, ¿no? Tomo, ¿qué quiere decir cortar? Que es lo que te escribí hace un momento. Name viene de tomos. Eso, que tal vez por eso le puso, ¿no? Es por la terminación que tomía y tomo quiere decir cortar o separar. Nada más, tal vez por eso le pusieron ahí, ¿no? Listo. El, la etimología es lo que está acá arriba, no de nada tenéis. Entonces, también es otra palabrita que vamos a usar, que es disección, ¿no es cierto? Cuando ya entres a la carrera ya vas a... Depende de la universidad, ¿no? En la central solo había un cadáver para todas las facultades y teníamos que dividirnos por pedazos del cadáver para diseccionar el cadáver. Entonces, ¿qué es la disección? Es lo mismo, separar y cortar, nada más. ¿Ya? Viene de otro que quiere decir disecar. Ah, sí está de aquí. Disecar es lo que le ha puesto separado, que es lo mismo. Entonces, anatenein, anatomía, disección y disecar es separar y cortar. Todo tiene que ver lo mismo, ¿sí? Solo que disección ya es un poco más la parte práctica en el cadáver. ¿Ya? En la carrera también se disecciona órganos a personas vivas, ¿sí? Entonces es lo mismo, ¿no? Cortar y separar. ¿Ya? Nada más. La siguiente. Ciencias que estudia la estructura, eso ya se repitió. Dentro de la estructura esto está bien, ¿no? Primero se ve la forma de un órgano, ¿no?
y la ubicación. Por ejemplo, si yo te digo, no, ¿cuál es la forma del cerebro? El cerebro, según los libros, le ponen como si fuera un guante de box. Esa es la forma, ¿ya? Algo que le relaciona con algo que hemos visto a diario, ¿ya? La ubicación es en donde en el cuerpo se ubica este órgano, está en el cráneo, ¿ya? Eso también se llama topografía, ¿sí? La topografía no es más que una ubicación más exacta, ¿sí? Entonces está en la cavidad del cráneo. Esa es la no diferencia, sino una semejanza. Ubicación en forma general, topografía en forma anatómica. No es más que una ubicación exacta de un órgano, ¿ya? Entonces, esa es la característica de la anatomía, ¿no? Depende de los libros. La topografía es muy, muy exacta. Por ejemplo, en Rubier te dice con detalle en dónde se encuentra un órgano, cuánto mide, a qué distancia está de otro órgano. Entonces es muy detallada. En otros libros como el que te voy a enviar, se llama La Target, la topografía no es tan específica, ¿sí? Entonces depende del libro que usen, va a cambiar eso, ¿ya? Depende de lo que vayas a hacer también después de que te gradúes, qué especialidad vayas a escoger. Si es que es cirujano, necesitas saberte bien la topografía, porque no puede fallar ni un milímetro de cortar algo, ¿sí? Porque puedes desangrar algo. Entonces depende de eso, ¿ya? La disposición también tiene que ver con la topografía, es en cuántos, el número de órganos que tenemos. Por ejemplo, riñones hay 2, ¿ya? Esa es la disposición. Y las relaciones de los órganos entre sí también tiene que ver con la topografía, ¿ya? Entonces, como ves, esta palabra engloba bastante dentro de la anatomía, ¿sí? Es ubicación, disposición y la relación de los órganos, ¿sí? Esto de aquí vamos a hacer algo de énfasis en la relación de los órganos, porque como te digo, no todo es la base de la medicina. Si sabes bien cómo se relacionan entre sí, se te va a resultar súper fácil la histología y la embriología, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No. ¿No? Perfecto. Sí, perfecto, muy bien. Listo. Entonces, la anatomía es a la fisiología lo que la geografía es de la historia, ¿ya? Esta es una analogía que siempre está en los libros de anatomía o en los libros de fisiología. Entonces, veamos qué es esto, ¿no? ¿Qué es a la geografía la historia? Es que la geografía está describiendo los paisajes, ¿ya? Y la historia cuenta cómo está descrito esos paisajes. Lo mismo pasa acá. La anatomía te describe los órganos, mientras que la fisiología te cuenta cómo funcionan esos órganos, ¿sí? La anatomía te describe los órganos, mientras que la fisiología te cuenta cómo funciona este órgano, ¿sí? Entonces te pone esto porque de ley tenemos que ver las dos. En nivelación siempre dan las dos juntas. Esto se llama morfofunción, ¿sí? En algunas universidades le ponen como morfofunción 1, morfofunción 2. Es anatomía y fisiología, porque solo ver el órgano es aburrido, ¿sí? ¿Qué caras tiene? ¿Dónde se ubica? ¿Sí? Más interesante es saber cómo funciona. Entonces eso vamos a ver los dos aquí. La morfofisiología o morfofunción. ¿Listo? Por eso te pone esto, ¿ya? Listo, entonces la anatomía describe esto. Sí, dime. Una pregunta. ¿Qué era la fisiología? La fisiología es la función de los órganos. Describe la función de los órganos, ¿ya? Entonces, aquí te pone anatomía describe las estructuras y también las funciones. Mentira. La que describe funciones es la fisiología. La anatomía solo la estructura, la forma de los órganos, la ubicación, la topología. Ahí está mal, pero si te ponen un examen toca que le pongas así como ha puesto la doctora, ¿ya? Algunas personas se confunden o van unidas a la anatomía funcional. Yo ya te expliqué cuál es la diferencia, ¿no? Este es el otro nombre, ¿no? Morfofunción o anatomía funcional. Están mezcladas las dos, anatomía y fisiología, ¿ya?
Anatomía humana, no sé por qué le pone eso. Anatomista es la persona que estudia anatomía en cadáveres. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una foto. Hay otras un poquito más vivas, ¿sí? Que tienen al médico, los médicos antiguos, disecando un antebrazo. No le puedes buscar en el internet. ¿Ya? Ahí no está disecando nada, ¿no? Solo está viendo el cadáver. ¿Sí? Entonces, en sí no es un anatomista. El anatomista es el que abre y estudia los órganos por dentro. Eh, por el tamaño de las estructuras, ¿ya? Hay dos tipos, ahí está, justamente, ahí están los dos tipos de anatomía. La macroscópica, que es la anatomía que podemos ver sin microscopio, a simple vista, que podemos palpar. Y la microscópica o histología. La histología, eso sí, anotémosle, es la ciencia que estudia, es la ciencia que estudia los tejidos. Los tejidos. Ajá. En biología has de haber visto tal vez los tejidos vegetales en el colegio. Ahí para eso necesitábamos un microscopio. ¿Ya? Tal vez en biología de la universidad has de haber visto un poco de células como unidas, ¿no? Ese es ya los tejidos de los órganos. Que también necesitamos ver esto, porque si yo no sé histología, yo no sé qué estructuras celulares están en el órgano. Y por lo tanto yo no sé cómo funciona ese órgano. Entonces siempre está ligado. ¿Ya? Vamos a ver también eso, ¿no? La histología de ciertos órganos, las células. Te voy a enseñar unas placas histológicas que yo tengo acá en fotos para que les reconozcas. Es súper sencilla la histología. Y en base a eso, si ya sabes qué célula es, ya sabes qué función cumple el órgano. Nada más. ¿Ya? La siguiente, la embriología o anatomía del desarrollo, por eso pone esto. La embriología, anotémosle eso. La embriología es la ciencia que estudia. La embriología es la ciencia que estudia el desarrollo de un ser vivo. El desarrollo de un ser vivo desde el momento de la concepción, desde el momento de la concepción hasta el nacimiento. Hasta el nacimiento. ¿Ya? Pongámosle más abajo porque ya cuando veamos aparato reproductor tenemos que ver esta partecita de aquí de embriología. Entonces pongámosle abajo los como es, estadios embriológicos. Ajá, estadios embriológicos como subtítulo. ¿Ya? Abajo pongámosle como es embrión, ¿sí? Embrión, tiene la O, embrión. Es el periodo que comprende la concepción del producto, entre paréntesis ponle unión de óvulo con espermatozoide. Unión de óvulo con V, óvulo tilde la O, con el espermatozoide, zoide con Z. ¿Ya? Y le cierras paréntesis. Hasta el término, sí, ahí seguido, hasta el término, ¿ya? Del tercer mes. Hasta el término del tercer mes de gestación.
Entonces, en embriología ya cuando entras a la carrera en sí no se estudia por meses. Tal vez en el colegio te han dado por meses, la del Sí, 1 al 9, pero no se estudia así. El cambio es demasiado rápido que en los primeros meses, en estos 3 primeros meses, se estudia por días y al final por semanas, ¿no? Entonces, porque cada día surge algo nuevo. Entonces, esta partecita de embriología que estudia desde el momento que se unen esas dos células hasta los 3 meses, hay una reorganización de las células y la formación de los órganos, ¿ya? Entonces, este periodo es muy peligroso para con el consumo de cualquier sustancia, ¿ya? Puede ser radiación, estar cerca de un microondas, de rayos X, de rayos gamma, cuando se está haciendo algún procedimiento con personas de cáncer, o se toma algunos fármacos específicos, ¿no? En las cajas atrás sabe decir, o adentro de las cajas de los fármacos sabe haber una hojita doblada que dice no consumir durante embarazo y lactancia. No todos, pero sí es la mayoría. ¿Por qué? Porque bueno, uno de los síntomas que genera el embarazo es el vómito. ¿Ya? correcto. Entonces, lo que se inventaron las farmacéuticas era una píldora que controlaba el vómito. Esas se llaman antieméticos, ¿sí? Pero sacaron un antiemético justo para las personas embarazadas, ¿ya? Entonces sacaron por cuestión de dinero, ¿no? Querían dinero y no probaron mucho, ¿no? Cuando se estudia farmacología y se ven los tipos de estudios que hay para que salga una pastilla a la venta. Entonces ese de ahí no hizo todos los estudios. Sacaron al mercado y después de los 9 meses los niños salían con deformidades, salían con medio cerebro, salían con un montón de pies como si fueran pulpos, las manos deformadas, con la nariz en la frente y solo un ojo, ¿sí? Entonces, estos elementos que dan una malformación se llaman teratógenos. Teratógenos. Y esta pastillita que te digo se llamaba talidomida. 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 ¿Ya? Eso era un antiemético. ¿Sí? Ya se le retiró del mercado o se utiliza, bueno, ya no hay. Se podría haber utilizado como antiemético para las personas que no estén embarazadas, eso sí. ¿Ya? Pero los elementos que dan malformaciones, perdón, en los niños se llaman teratógenos, ¿ya? Viene de otro vocablo griego que es teratos. Teratos quiere decir monstruo. Y genos, Ok, teratos, monstruo, en griego. ya. Y geno viene de génesis, que quiere decir origen de un monstruo, ¿ya? Entonces, cuando entremos a esta partecita de aquí de embriología, vamos a ver, no a profundidad, ¿no? Porque igual estamos en nivelación. Entonces, cómo se forman algunos órganos para que te des cuenta cómo funcionan los teratógenos. El por qué no se les da algunas cosas a las embarazadas, ¿ya? ¿Qué más? Ahora, actualmente en las leyes de Ecuador, a lo que estamos fecha hoy, 15 de mayo, ya se puede hacer un aborto. Las pacientes por presunta violación pueden ir a un centro de estos de centro de salud o subcentros de salud y exigir que se les haga un aborto, pero antes de las 12 semanas, ¿ya? Es decir, en periodo embriológico, ¿ya? Entonces, eso es un poco lo malo porque dice por presunta violación. Entonces puede venirte alguna paciente y con eso te vas a enfrentar, porque eso ya está ya en la ley. Entonces te vas a enfrentar cuando ya estés trabajando o haciendo prácticas, que van a venir chicas que van a decir que les violaron, pero con 2 meses de embarazo. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Sí? Entonces, es mentira, ¿no? Obviamente hay pacientes también que ya saben el nombre de la pastilla también que hacen los abortos, saben hasta para qué se usa, ¿sí?
Entonces, con todo eso te vas a enfrentar y hay que saber manejar bien, ¿sí? Porque ahora hasta te pueden meter preso por no hacer eso, por no hacer un aborto, porque es legal, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿ya? Vamos, ese fue el primer periodo. El otro periodo es el periodo fetal. Entonces, abajito donde pusiste bueno, estadio embriológico, ponle estadio fetal. Ya, estadio, ¿qué tal? Fetal. Con subtítulos. Como subtítulo, ajá. Estadio fetal. Es el periodo que comprende. Es el periodo que comprende el inicio del cuarto mes de gestación. El inicio del cuarto mes de gestación hasta el nacimiento. Hasta el nacimiento. Ya. ¿Ya? Hecho. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el otro periodo? Porque hay dos. En el periodo embriológico, como te dije, se van a formar los órganos. Eso se llama organogénesis. Génesis, origen de. ¿Ya? Mientras que en Ya. el periodo fetal, los órganos se van a agrandar, se van a desarrollar. Ya no se originan, sino que se agrandan, se perfeccionan en el periodo fetal. ¿Ya? Ya. Hecho. Entonces, eso vamos a verle después, cómo también se diferencian en la morfología, porque la estamos viendo en anatomía embriológica, la morfología de un embrión y de un feto. ¿Ya? Para después. Ay, aquí está la teratología, no le vi bien esto. Este de aquí, la anatomía pediátrica, ya es después, ¿sí? Esa ya corresponde ya al bebé, el niño, hasta la adolescencia, ¿sí? La pediátrica. Entonces se ve cómo los órganos se van perfeccionando aún más, porque hay algunos que al momento del nacimiento no están completos, por ejemplo los huesos, no se osifican completamente. Y se osifican a la edad ya completamente de 18 años en los hombres y aproximadamente 15 a 16 años en las mujeres, por ejemplo. Entonces, eso ya va perfeccionándose después. Y la teratología aquí lo que le pone es el estudio de los fármacos, sustancias o iones que dan estas malformaciones. ¿Ya? Solo que esto no sé por qué le pone acá, si debería ir acá, en embriología, la teratología. Como te dije, ahí estaba mal hecho algunas cosas. ¿Ya? Hecho, hasta aquí alguna duda o pregunta. No. No, perfecto. ¿Ya? La anatomía humana se divide, ahora sí, ya correspondiente ahora solo a la macroscópica. Eso faltó ahí especificar. Solo la macroscópica se divide en sistemática y regional. ¿Ya? Sistemática, pongámosle qué significa. Entonces ahí pongámosle como título división de la anatomía humana. ¿Ya? Y abajo pongámosle sistemática primero. Ya. ¿Ya? Entonces es la rama de la anatomía. Es la rama de la anatomía que estudia los órganos. Estudia los órganos por sistemas y aparatos. Por sistemas y aparatos. Ya. ¿Ya? ¿Me podrías dar un ejemplo de un sistema? El sistema nervioso. Perfecto. ¿Y de un aparato? El aparato locomotor. Ya, perfecto, muy bien. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre sistema y aparato? El. Ay, no me acuerdo. ¿No? El sistema. A ver, el sistema creo que era. No, no recuerdo. No, anotémosle abajo. A Sistema. ver.
Dos puntos. Es un conjunto de órganos. Es un conjunto de órganos que tiene el mismo tejido. Conjunto de órganos que tiene el mismo tejido. Tejido con J. ¿Ya? Ahí pongámosle entre paréntesis el que tú me dijiste, el sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere que tiene el mismo tejido? Todo el sistema nervioso tiene neuronas. ¿Ya? Entonces, la unión de estas células me da un mismo tejido, el tejido nervioso. ¿Ya? Vamos a ponerle ahora abajo aparato. ¿Ya? Aparato igual es un conjunto de órganos pero con diferente tejido. Pero con diferente tejido. Listo. Entonces ahí pongámosle el que me dijiste era el aparato locomotor, creo que fue el que me dijiste. Entre paréntesis. Sí, ya. Entonces ese es un buen ejemplo de aparato. El aparato locomotor consta de huesos, músculos y articulaciones. Entonces ahí tenemos tres diferentes tejidos: hueso, articulación que es tejido conjuntivo y músculo. Ahí están, pero hacen la misma función, que nos movamos, ¿ya? O que articulemos el habla. También está ahí el locomotor. Listo, entonces esa es la diferencia, ¿no? Entre aparato y sistema, pero los dos están dentro de la anatomía sistemática. La siguiente, la regional, ¿sí? Que también se le conoce como anatomía topográfica. No sé por qué le separo. ¿Ya? La regional o anatomía topográfica es la subrama de la anatomía. Es la subrama de la anatomía que estudia los órganos. Que estudia los órganos por regiones. Y por regiones y de profundo a superficial. Y de profundo a superficial. Hecho. Entonces, ¿qué es una región? Pongámosle punto seguido. Las regiones del cuerpo humano. Las regiones del cuerpo humano son, ahí pongámosle dos puntos seguidos. Son dos puntos seguidos. Cabeza y cuello. Cabeza y cuello. Coma. Tórax. Coma. Abdomen y pelvis. Abdomen y pelvis. Y los miembros. Hecho. Entonces, como vi en las diapositivas que me enviaron, estás viendo anatomía sistemática, pero cuando ya ingreses a leer un libro de anatomía pura, esa se hace en forma topográfica, ¿ya? Que al final de cuentas es lo mismo, ¿sí? Entonces, está bien que estudiemos la sistemática porque te da una visión general de todos, cosa que cuando la estudies por región, por ejemplo cuello, ahí nosotros tenemos el aparato respiratorio, fonador, el aparato digestivo, ¿sí? La parte del aparato glandular también. Entonces, cuando ya lo estudias de forma regional, ahí ya tenemos que relacionar, ¿sí? Eso es, nada más es la diferencia entre las dos.
¿Listo? Voy a coger una llamada que es importante. Espérame un momentito. Vale. Gracias. ¿Aló? Bien. Sí. Lo que te dije, del pollo. Ajá. También. Sí me gustó, pero muchas gracias. Listo, perdón. Ahora sí. Entonces, vamos a la siguiente parte. Ya, entonces aquí dice anatomía topográfica, estudia los eventos o partes corporales, ¿sí? Entonces, por eso es lo que le relacionan siempre con la regional, ¿no? Con las regiones que yo ya te dicté, esos son lo que dice acá en esta diapositiva, segmentos o partes corporales, nada más, ¿ya? Divide al cuerpo en cabeza, tronco y extremidades. Bueno, esa es una división de la escuelita, ya no se divide así, ¿ya? Ya le vamos a dividir después, cuando ya entremos al primero. Subdivide al cuerpo en regiones delimitadas por relieves óseos. No tanto, pero bueno, ya le vamos a ver después. Relaciones entre los órganos de cada región. Ahí está lo que te dije, ¿no? Entonces, si solo estudiamos cuello, tenemos que ver todo lo que hay: huesos, músculos, órganos blandos, aparato respiratorio, glandular, todo lo que está ahí, ¿sí? Entonces, por eso te dije que voy a enfocarme más en esta partecita de las relaciones entre sí, porque siempre está ahí. Aunque no se estudie de esa forma, siempre está ahí, que tenemos que relacionar, ¿sí? Y la región, subdivisiones de del cuerpo, ¿no? Que ya te dije cuáles eran, ¿sí? Ya. Entonces de ahí repitió lo mismo que ya te dicté. Acá anatomía, bueno, otros tipos de anatomía, ¿sí? Anatomía artística, que es la principal que se ve en los libros. Ya, yo te voy a dar las clases de algunas partes que no, de ley no están en las diapositivas. Con un atlas que se llama Atlas de Netter, ¿ya? Ese también es el que te voy a pasar el link para que te descargues, ¿sí? Con ese estaría relacionado la parte de anatomía artística, porque está dibujado tal cual un cadáver, pero se ve en forma de esquemas, no en forma real, ¿ya? Ahora eso también tengo otro libro que te voy a mandar. Con ese no te voy a dar clases con el de con el de Atlas Real, porque como que se confunden los alumnos, ven todo igual. Pero con todo, para que le tengas, te voy a enviar, ¿ya? Patológica es, primero hay que saberse bien la anatomía normal para ver la anatomía patológica, porque son alteraciones de lo que sabemos que no existe. Por ejemplo, que este músculo de acá, este se llama deltoides, entonces que se osifique, eso ya es una enfermedad, ¿sí? Se hace hueso. Entonces siempre tenemos que saber la normal para ver la patológica. A mí me gusta, para que sea un poco más interactiva en las clases, relacionarle con patología,
porque siempre y ahora ya se estudia en las universidades con un método que es el ABP, que es cuando te dan casos clínicos, y eso vas a ver, ¿sí? En todas las materias te van a dar un caso clínico, entonces siempre tienes que relacionarle lo normal con las posibles patologías que hay, ¿sí? Y la última, la anatomía radiológica, que veamos si es que está aquí, no creo que debe estar ahí. Es ya relacionada con, la, con los otros cortes, con las otras visiones que tiene el cuerpo cuando se hacen procedimientos como tomografías, como resonancias magnéticas. Entonces, a eso va, no creo que debe estar aquí, pero si quieres le podemos ver, porque igual es otro tipo de anatomía, no es diferente a eso, a lo que vamos a ver normal. Listo, entonces ahí está. Ahí sí ya comienza un poco, bueno, comenzaba un poco de la historia. Pensé que estaba aquí. La VNA es uno de los órganos que a nivel mundial funcionan para que todos los nombres que tienen las estructuras anatómicas estén estandarizadas. ¿Sí? Para eso sirve. Entonces, esa es la VNA, la nómina anatómica de Brasilia. ¿Sí? Es un órgano pasado por bastantes partes, ¿no? Los primeros anatomistas fueron franceses, entonces ahí también hubo un convenio entre los franceses para que el que descubriera el órgano se le pusiera el nombre. Y eso todavía está en la actualidad. Por ejemplo, la válvula de Tevesio está en el corazón. Fue el médico Tevesio que le descubrió y le pusieron ese nombre, ¿ya? Pero ahora en los libros actuales solo se ponen como entre paréntesis los nombres de los descubridores, o a veces ni ponen. Y le ponen el otro nombre, el que está más relacionado, que es un poquito más fácil. Sí, verdad es. Por ejemplo, en la válvula de Tevesio, esa es la válvula de la vena del seno coronario. Entonces, como que ya está un poco más fácil. El seno coronario, ya sé cuál es. Y tiene esta válvula, que se llama válvula del seno coronario. Entonces, no hay que aprenderse mucho. Pero en algunos libros, y te vas a encontrar con médicos viejos que saben con el otro nombre, que se llama epónimo. Ahí está, aquí está escrito, ¿ya? El epónimo, ¿para qué le pongo esto? No es esto. Pongámosle abajo lo que es el epónimo, ¿ya? Epónimo, tilde al lado. Es el nombre de una estructura anatómica. Es el nombre de una estructura anatómica del que la descubrió. ¿Sí? Vamos a ver que está más relacionado con nombres de hombres por las leyes, ¿no?, que había en esas épocas antiguas, siglo XV, siglo XVI, que las mujeres no podían estudiar, ¿no? Entonces por eso hay más nombres de médicos hombres en los deportes, ¿ya? Entonces yo te voy a dar con todos los nombres que tenga una estructura. ¿Por qué? Porque los médicos viejos cuando dan clases se olvidan del que dieron en la clase y te toman con el epónimo que se acuerda. Entonces yo te voy a dar con todos los nombres que yo me sé toditos los epónimos de memoria, ¿ya? Para que le relaciones, cosa de no fallar ni en esta nivelación ni en primer semestre. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, perfecto, ¿ya? Entonces aquí no sé por qué pondría amperio y voltio. Debe ser tal vez porque amperio puso amper, que fue un físico, pero aquí estamos hablando de anatomía, no sé por qué le pones, pero bueno, ya está. Vamos la siguiente, la posición anatómica. Ahora sí ya entramos a lo que es la anatomía pura. Todo órgano que vamos a estudiar se estudia en esta posición, ¿sí? Entonces hay que acordarnos de cuál es la posición anatómica. Aquí esta sí tienes que aprenderte de memoria porque es la primera pregunta del examen que te van a poner. Entonces se considera el cuerpo de pie con la cabeza, ojos y dedos de los pies dirigidos hacia adelante, ¿ya? Como más, no hay más. Está aquí redundando, ¿no? Cuando está de pie, de ley los dedos de los pies están hacia adelante.
La cabeza erguida. Aquí faltan bastantes cosas. Te voy a dictar como yo sé. Mejor. ¿Bien? Para que no quede ningún hueco. Entonces, primero, el paciente se ubica en bipedestación. El paciente se ubica. En bipedestación quiere decir de pie. Entre paréntesis puedes ponerle de pie. Se ubica en bipedestación. O decúbito supino. Perdón, por el supino. Decúbito prono. No, sí estoy bien. No, decúbito supino, sí estoy bien. Ya tiempos que no he dicho esto. Decúbito supino. Y entre paréntesis ponle boca arriba. Boca arriba. ¿Ya? Podemos tenerle en las dos. Por ejemplo, si es un cadáver no puede ponerse de pie. ¿Ya? Entonces ponemos de decúbito supino. La cabeza erguida. Coma. La mirada hacia el horizonte. La mirada hacia el horizonte. Coma, las extremidades superiores. Eso sí está bien aquí. Colgando hacia los lados con las palmas de las manos hacia adelante. Esto sí, eso está bien. Colgados hacia los lados con las palmas hacia adelante. Las extremidades superiores con las palmas de las manos hacia adelante. Es, colgados hacia los lados con las palmas hacia adelante. Ya vamos a ver el porqué de las palmas. Y ahí falta algo. Los talones unidos. ¿Sí? Los talones unidos. Dejando un espacio. De 45 grados. Dejando un espacio de 45 grados entre la punta de los pies. Entre la punta de los pies. ¿Ya? Hecho, que eso es lo que se ve aquí, ¿no? Ahí están los 45 grados. Listo. Aquí se ven las palmas hacia adelante. ¿Ya? Ya cuando entremos a huesos y cuando veamos los movimientos de la muñeca y antebrazo, te voy a explicar el por qué están hacia adelante. Listo. Esta es la posición anatómica general, ¿no? A partir de esto vamos a estudiar cualquiera de los órganos que tengamos de profundidad superficial, sea sistemático o sea regional. Hecho. Pero aparte hay otras posiciones que podemos ponerle al paciente, ¿no? Justo esta imagen yo te tenía acá. Entonces, la que acabamos de ver es la posición anatómica estándar, ¿ya? Pero hay otras más. La que tenemos acá, de cúbito dorsal, que te pone aquí, ¿sí? Si te topas el codo, hay una saliente ahí. Ese es el hueso cúbito, ¿sí? Con relación al cúbito, cuando está pegado a la mesa de disección o a la camilla o a la cama, está en relación con el dorso de la persona. Entonces, por eso se llama decúbito dorsal, ¿ya? Y también se llama decúbito supino. Es lo mismo, decúbito dorsal o decúbito supino, que no es más que el paciente, el cadáver está boca arriba, nada más. El contrario es decúbito prono, ¿sí? Está aquí. Es
el cúbito, la puntita, ya no está en relación con la cama, ¿sí? Sino que está el vientre. También se llama decúbito ventral. Porque el vientre está pegado a la camilla, cama o pieza de disección. Perfecto. Y cuando estamos acostados de lado se llama decúbito lateral, que tenemos dos. Depende del brazo que está pegado a la camilla. Tenemos derecho o izquierdo. ¿Sí? Hay algunos exámenes médicos de palpación que se le hace al paciente estar bien a la izquierda o bien a la derecha. Depende de qué queramos examinar, qué órgano queramos examinar. Porque, por ejemplo, el hígado está al lado derecho. Entonces, si yo quiero palpar el hígado, no le voy a hacer que se acueste ni boca abajo ni al lado izquierdo, pero ni al lado derecho, porque se me esconde el hígado. Entonces tengo que hacerle que se acueste al lado izquierdo o de boca arriba. ¿Ya? Entonces para eso sirven estas nomenclaturas que en clínica en los libros vas a ver: ponga al paciente en decúbito tal para examinar tal región. ¿Ya? Nada más. Uy. Vamos a ver por si están las imágenes aquí. No están, les pone pero no pone imágenes. Esas yo ya les tengo acá. Entonces, de las variantes de las posiciones tenemos aquí, que es mejor que le veas a que te aprendas de memoria los contextos. Aquí. Un momento. Ahí está. Bueno, la misma que ya tenía. Ya. Estas son las otras variantes. La primera, la posición de Trendelenburg. ¿Sí? ¿Qué está el paciente? ¿De qué cúbito está primero? Esta del cúbito dorsal. Exacto, ¿ya? Entonces así comienza la posición de Trendelenburg. De cúbito dorsal. Los pies se elevan por encima de la cabeza. Y la cabeza queda hacia abajo. ¿Para qué sirve esta posición? Porque siempre que damos posiciones tenemos que ver la razón clínica, ¿sí? Esta primero no es una camilla común y corriente, sino que es una camilla de rayos X, donde tiene esa predisposición para moverse en ese sentido. Entonces, el paciente, cuando le mandamos a hacer este examen, te viene con un ardor en el estómago, ¿sí? Que comienza a sentir como que agria la boca. Eso se llama reflujo gastrointestinal. Es decir, que normalmente del esófago al estómago no hay viceversa. Pero estos pacientes al acostarse en la cama sienten como que se regresa algo, ¿sí? Eso se llama reflujo gastrointestinal. ¿Ya? Entonces, cuando te venga este paciente con estos signos y síntomas, le mandas a hacer un examen, que es para ver si es que en sí tiene reflujo. Entonces, el radiólogo lo que hace es darle de tomar una como pasta blanca al paciente y le hace acostar en esta posición, cosa que el estómago, a ver si es que por gravedad le hace el reflujo hacia el esófago. Aunque estemos normal, no debe haber, ¿sí? Pero los pacientes con el reflujo gastroesofágico tienen esto. Se les regresa esa pasta y se le toma la foto con el rayos X. ¿Ya? Para eso sirve la de Trendelenburg. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta aquí? No, perfecto. La siguiente es la posición ginecológica. Entonces, ahí sí, la paciente está de cúbito dorsal o de cúbito supino, es lo mismo. ¿No? Con las piernas abiertas hacia los lados. Desde cúbito supino
con las piernas abiertas hacia los lados, exponiendo el área genital. El área genital. ¿Ya? Como es una posición medio incómoda, se necesita estos estribos para que se sujeten la pierna, ¿no? Nada más. Eso solo para mujeres, ¿no? Obviamente se puede hacer con hombres si es que hay alguna lesión en el área geniturinaria, pero más es para mujeres. ¿Sí? Vamos, también se le considera como la posición de parto. ¿Sí? Antes se hacía ese parto así, Ya. pero ya le vamos a ver que con la posición Fowler que dice tu profe ahí en las diapositivas, Fowler estaba escrito así, también se puede dar a luz. La posición Fowler no es más que esto, pero con 45 grados el espaldar, nada más. Es esta misma. Puede ser las piernas abiertas o puede ser las piernas cerradas, depende de qué necesite el médico examinar. ¿Ya? Y la siguiente de aquí, esta se llama posición maometana. Maometana o genupectoral. Genupectoral. ¿Ya? Entonces, cualquiera de los dos nombres se usa en la actualidad. Ya. Esta de aquí, el primero, el pecho, se encuentra a nivel de las rodillas. El pecho se encuentra a nivel de las rodillas. Le pongo primero que comienzo en posición pronometral. No es tan pronto, porque el vientre no está en la posición horizontal. ¿Sí? Entonces no se comienza así. Se pone el pecho está a la altura de las rodillas sobre Ya. la mesa de examinación. Ya. Dejando los glúteos levantados. Ya. Hecho. Por eso se llama genu pectoral. Genu quiere decir rodilla, pectoral pecho, porque están al mismo ras. ¿Sí? Y maometana es porque los maometanos rezan en esta posición. ¿Sí? Por eso le pusieron. ¿Para qué se utiliza esta posición? Es para examinar la próstata en hombres. La próstata. O el tacto rectal, no también se conoce así, ¿no? El examen es como tacto rectal. ¿Ya? Si es que es una mujer también se puede, ¿no? Dependiendo de que tenga, por ejemplo, alguna lesión en el ano, también se puede poner en esa posición. ¿No? Veamos qué más hay acá. Vemos que otra posición te pone aquí. La Fowler, que ya te voy a enseñar la imagen. Es cuando está sentado, pero más se utiliza con un decúbito prono. No sé qué sale. Ahí está. Esa es la Fowler. ¿Ya? Cuando está sentado. Pero también se puede poner decúbito lateral en esta posición. Y no necesitamos que esté apoyada a la espalda. También se utiliza para ver lesiones en el ano, por ejemplo, hemorroides. ¿Ya? Entonces se le acuesta de cúbito, bueno, por lo general se pone de cúbito lateral izquierdo.
¿ya? Para verle al ano. Ya sé que el ano está en el centro, pero si ya cuando veamos aparato digestivo le vamos a ver que la última parte del intestino está en el lado izquierdo, entonces se le asienta allá, ¿ya? Y se le hace que contraiga un poco las piernas, ¿sí? Parecido a una posición fetal, que ya te voy a enseñar cuál es, ¿sí? De ese lado. Esa creo que la tenía por acá. Está lentísimo esa computadora. ¿Ya? ¿Cuál más? Los ejes no son posiciones, ya vamos a ver eso. Primero despejémonos la duda del... Sí, está aquí, está la posición fetal. Sí, está así. Entonces se llama así porque es tal cual la posición que tiene el niño adentro, ¿no? Como es una cavidad pequeña, entonces se tiene que contraer todos los miembros, ¿sí? Entonces ahí está, es algo parecido a la Fowler, ¿sí? En este lado está justo al lado izquierdo, está sentado al lado izquierdo, entonces se utiliza para bien examinar el recto o examinar alguna parte del abdomen, ¿ya? Cuando estás en la consulta. Cuando estás enfermo del estómago, esta posición también como que alivia alguno de los retortijones. La posición fetal. Entonces, ¿cómo es? Primero, el paciente está de cúbito lateral. Paciente de cúbito lateral. Con las piernas recogidas hacia el pecho. Las piernas recogidas hacia el pecho. Y ahí depende, ¿no? Si estamos hablando del niño, el niño sabe tener el pulgar en la boca, ¿ya? Si no, sin el pulgar en la boca, nada más, ¿ya? Eso del pulgar en la boca también vamos a ver en embriología, en el estadio fetal, para qué sirve. Listo. También a veces en esta posición se ponen los que están traumatizados de alguna guerra, por ejemplo, que oyen algo que explota en la calle de una moto, entonces se ponen en esta porque es una posición de seguridad. También cuando hay un temblor nos ponemos en esta posición de seguridad, ¿ya? Hecho. Ahora sí, la otra parte que dice aquí de ejes y planos, esas ya no son posiciones, ¿sí? Son líneas imaginarias. Entonces aquí creo que tenemos la misma imagen. Casi la misma imagen. Vamos a utilizar, vamos a escribir primero planos y ejes como título. Planos y ejes. Ya. Y ejes. Primero vamos a ponerle que es un plano, ¿sí? Entonces como subtítulo abajo, planos anatómicos. Planos anatómicos. ¿Ya? Son líneas imaginarias. Son líneas imaginarias que dividen al cuerpo. En dos partes. Entonces, el primer plano es el sagital. Entonces tienes que acordarte que cuando hablemos de planos, la posición del cuerpo es la anatómica, ¿sí? Si no está en anatómica, le tenemos que poner en anatómica al paciente para hablar de planos, ¿ya? Si no, no hay cómo. Entonces aquí está, excepto por esta mano, la posición anatómica. ¿Cómo era? ¿Me puedes decir? A ver, la posición anatómica era cuando el paciente se grita en gritestación, la decía. Mirando hacia el horizonte con las extremidades superiores colocadas hacia los lados con las palmas de las manos hacia adelante y los talones unidos dejando un espacio de 45 grados
en la fotografía. Eso, perfecto. ¿Ya? Entonces la palma hacia adelante. Este está hacia atrás para demostrar el otro plano. Pero de ahí tiene que estar hacia adelante. Ahora, el, el plano sagital es esta línea de acá. Entonces pongámosle como subtítulo plano sagital. Ah, no, aquí está escrito. Plano sagital. Ya. Es una línea que divide el cuerpo en dos mitades. El cuerpo en dos mitades. Una derecha y una izquierda. Una derecha y una izquierda. Ya. En algunos libros dice que son exactamente iguales, pero yo no tengo al lado izquierdo el hígado, solo tengo al lado derecho. Entonces, si es que le divide, solo me quedaría acá el hígado y acá otros órganos. Entonces, ahí depende del libro. ¿Sí? Aquí está mitad derecha y mitad izquierda. ¿Sí? Hay otro plano que se llama parasagital que no está aquí. Pongámosle ahí. Parasagital. Sagital. Es una sola palabra. Parasagital. Es una línea imaginaria que divide al cuerpo en dos partes desiguales. En dos partes desiguales. Ya. Bien. Coma es paralela. Es paralela al plano sagital. Listo. Perfecto. Vamos otro. El plano coronal. Plano coronal. Este se ve acá mejor. Aquí es este cuadro, pero es este de acá. El plano coronal o frontal es el otro nombre. Plano coronal o frontal. Divide al cuerpo en dos partes. En una anterior o ventral. En una anterior o ventral. Es lo que vemos aquí. Anterior o ventral. Y en una posterior o dorsal. En una posterior o dorsal, que es la que no vemos, está en la espalda. Ya. Hecho. El siguiente es el plano transversal o axial, también se conoce. Transversal o transverso, también he visto en algunos libros actualmente que le ponen transverso, transversal o axial. Ya. Es una línea que divide al cuerpo en dos partes. En dos partes. Una superior. Una superior o craneal. O craneal, porque está el cráneo.
superior o craneal. Y en una inferior o podal o caudal. Tiene esos tres nombres. Inferior, podal, porque están los pies. Podos quiere decir pie. Y caudal. Caudal. Caudal es porque nosotros estamos en la parte inferior, entonces desechamos la orina y las heces por esa parte. Se llama caudal. ¿No? Hecho. Ahí están los tres planos. Como ves en el muñequito, los tres están en posición anatómica, solo que le divido en diferentes partes. Depende de algunos órganos, el plano va a inclinarse. Por ejemplo, yo hablando, bueno, aquí como está la posición anatómica de la mano, la palma va hacia adelante, eso siempre es ventral. Lo que está en el lado opuesto de la palma se llama dorso de la mano, por este plano, por el plano frontal, dorso de la mano, ¿sí? Donde están los nudillos, donde se sobresaltan las venas y los tendones, ¿sí? No obstante, en el pie es diferente, ¿sí? El pie tiene otra disposición, ¿no? Entonces, cuando yo le corto para hacerle un plano del plano frontal, bueno, ahí sigue siendo el mismo, pero en el plano transversal como que cambia un poco, ¿sí? Al momento de hacer el plano transversal va en este sentido, ¿sí? Los cortes, ¿ya? De los dedos hacia el talón, ese es el plano transversal, ¿ya? No es como que divide la planta con el dorso del pie, no hay ese plano, ¿ya? Otro es la lengua. Si sacas la lengua, yo veo una parte un poco más rugosa, ¿sí? Y abajo hay una parte más lisa de la lengua. Entonces, lo que se ve al momento de sacarse la lengua a alguien, ese es el dorso de la lengua, ¿ya? Porque se le estudia en forma erecta, ¿sí? Como que la punta de la lengua está topando la nariz. Entonces, ahí queda hacia atrás la parte rugosa. Entonces, eso que vemos es el dorso. Y la otra parte más llana, que tiene la saliva y todo eso, y venas, esa es la parte ventral de la lengua. Esto es bien importante de que sepamos cuando vayamos a estudiar lengua, porque ahí en las descripciones te dice solo el dorso y no te dice dónde es. Tienes que ubicar, ¿ya? Ahorita ya te indiqué cuál es cuál, ¿ya? Otro es el pene. El pene también se estudia en forma erecta, o la punta hacia arriba. Entonces, lo que queda colgando hacia adelante cuando está flácido, cuando se pone de erecto, queda hacia atrás. Entonces, lo que vemos cuando está flácido es el dorso del pene, ¿ya? El dorso del pene. Y lo que queda en relación con el escroto hacia abajo es el vientre del pene, ¿ya? Es en cuanto a esos órganos. Bien, perfecto. Ahora, a ver, plano. Ya, antes de que me olvide esto. Siempre en los libros va a haber unos términos cuando estemos relacionando otros órganos de acuerdo al plano sagital. Siempre se le toma en cuenta este, plano sagital. Pongamos abajo, cuando un órgano se aleja, del plano sagital, cuando un órgano se aleja del plano sagital, se lo llama externo. Externo. O distal.
o está afuera, fuera de, ¿ya? Externo, distal o fuera. Ya. Abajo, cuando, coma, o punto seguido mejor, punto seguido. Cuando un órgano se acerca, cuando un órgano se acerca al plano sagital, se le llama interno, proximal, o, eh, o dentro de, por dentro de, por dentro, O por dentro. ajá, o por dentro. ¿Ya? Esta aclaración te hago porque al momento de que leas los libros viejos, unas ediciones de hace unos 20 años por ejemplo, está con estos términos, fuera. Entonces, dibujémonos mentalmente, bueno, aunque hasta aquí, ¿no? La línea sagital, ¿ya? Tomando en cuenta eso, el hígado que se encuentra para acá está por fuera de la línea sagital, o está externo, o está distal, pero siempre hay que tomar en cuenta algún otro órgano. Entonces, cuando leas, siempre van a estar relacionados uno con otro órgano, ¿ya? Por ejemplo, pongamos de aquí de la nariz, ¿ya? El hígado está por fuera de la nariz, está externo de la nariz o está distal de la nariz, ¿ya? Si es que yo quiero usarle ahora al revés, la nariz está en el lado interno del hígado o proximal al hígado o por dentro del hígado, ¿ya? Entonces, Ya. ahí viene lo que confunden las preguntas. Algunos profesores, de los cargosos que son, saben, en el libro dice distal, pero le dan la vuelta en la prueba, ¿ya? Y te confunde porque te aprendes de memoria. Entonces, como te dije en el comienzo, no hay que aprenderse de memoria esto, sino hay que razonarle, ¿sí? El triángulo de aprendizaje, una partecita de eso es el razonar las cosas, que sea significativo el conocimiento, no aprenderse de memoria. ¿Por qué hacen eso los profes? ¿Ya? Y hacen más los que no saben enseñar, que hacen pruebas que ni ellos mismos pueden resolver. ¿Listo? Entonces, por estas partecitas. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta de los planos? Lo de la lengua en las dos partes, ¿cómo eran? No empezamos a ver. Ah, ya. La lengua, cuando está erecta, la estudiamos, ¿no? Lo que vemos cuando Ya. sacamos la lengua es el dorso de la lengua. ¿Ya? Ya. Y lo otro, lo que queda abajo con los dientes de abajo, es el vientre de la lengua. Vientre con V, ¿no? Vientre de la lengua. La rugosa era la parte La de... rugosa es el dorso de la lengua. Ah, ya. Ya. Ahí es donde están las papilas gustativas, el dorso de la lengua. ¿Ya? ¿Hecho alguna otra duda? No. ¿No? Perfecto, ¿ya? Ahora vamos con los ejes, ¿sí? Pongámosle abajo como subtítulo ejes. A ver si hay alguna imagen de esta acá. No, no está. Entonces, es una línea imaginaria perpendicular al plano. Perpendicular al plano. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hacer más o menos como que fueran esas flechas pues rojas, pero no son, ¿no? Vamos a hacerle como que me sirva esto. Aquí ya tengo el plano ¿cómo es? El plano sagital, ¿ya?
Si yo quiero saber el eje de movimiento de una estructura, que eso vamos a ver cuando estemos en articulaciones, siempre se mencionan los ejes. Voy a tener que atravesarle perpendicularmente o bien a la articulación o bien al plano. ¿Ya? Por lo general siempre cuando se menciona esto al principio es con los planos. ¿Sí? Entonces si yo hago este de aquí, perpendicular quiere decir 90 grados al plano sagital, los movimientos van a ser de adelante hacia atrás. ¿Sí? Entonces si le corto yo al hombro, justo en plena articulación, los movimientos van a ser de adelante hacia atrás del brazo. ¿Ya? Eso me da un eje anterior y un eje posterior, nada más. ¿Ya? En Rouvier bastante utiliza esta descripción con ejes, entonces siempre hay que dibujarle en huesos alguna línea. Si es que tienes huesos reales o huesos de plástico para estudiar es mucho mejor, pero con todo ya te voy a facilitar los atlas para enviarte. Entonces ahí le dibujamos una línea y vemos cuál es el eje de esa estructura. ¿Ya? Ahorita te puse fácil con el hombro, pero ya en estructuras más pequeñas, como el Rouvier es muy específico en determinar ejes y eso confunde. ¿Sí? Vamos a otro. Pongamos acá igual en el plano sagital el eje de la cadera. Esta es la articulación de la cadera, entonces va de adelante hacia atrás, es cuando pateas, por ejemplo. ¿Ya? En la cadera. Vamos a ver otros ejes que están aquí con otros movimientos. Siempre que se estudia ejes vamos a ver movimientos. ¿Ya? El de la mano está así, es igual cortándole el plano sagital de la mano, de la muñeca en sí, porque la articulación es la muñeca, y cruzamos en este sentido. Entonces en la posición anatómica igual de adelante hacia atrás, ¿sí? En la muñeca. ¿Ya? Todo lo que va hacia adelante se llama flexión y todo lo que va hacia atrás se llama extensión. Entonces están aquí, ¿no? Flexión hacia adelante y extensión hacia atrás. ¿Sí? Esos términos vamos a usar en articulaciones y en músculos también. ¿Ya? Los dedos también, como está en esta imagen, ¿no? Si está ahí viniéndose para adelante, ¿cómo se llama? Flexión. Entonces cuando cierras la mano es la flexión de los dedos. Cuando extiendes la mano, bueno, cuando abres la mano es la extensión de los dedos. ¿Ya? Hecho. Vamos a poner otro eje. Un eje que venga de aquí para acá. ¿Ya? En el antebrazo, ¿sí? Si quieres puedes dibujar. Yo tenía compañeras que se dibujaban en las piernas, en los brazos, los nombres de los músculos para estudiar. Debes dibujar uno que justo pase entre el antebrazo, ¿ya? Ese eje te va a dejar mover solo a los lados, cuando el pulgar se va hacia adentro y hacia afuera, ¿ya? Eso se llama rotación del antebrazo, pero tiene nombres específicos. Cuando la mano está en la posición anatómica hacia adelante, eso se llama supinación. ¿Ya? O también es cuando pides algo, ¿no? Cuando estás pidiendo caridad, la mano está hacia arriba, ya no hacia adelante, sino hacia arriba. Eso se llama supinación. ¿Ya? Si es que haces el movimiento contrario, como que la palma va hacia abajo, ¿ya? Ese es el eje que te dibujé. El eje no se mueve, estamos jugando hacia alrededor del eje, ¿ya? Y eso se llama pronación. Pronación. Movimiento contrario de supinación es la pronación. ¿Ya? ¿Por qué se estudia en supinación y no en pronación? La supinación, los huesos del antebrazo están horizontales, paralelos. ¿Cuáles son los huesos del antebrazo? Es el cúbito y el radio. Están paralelos. Entonces yo diseco esta parte. Yo puedo ver tranquilamente los músculos que están por encima, por detrás y por afuera del antebrazo, sin que se me crucen. Por eso necesito que esté en esa posición. En pronación, con la palma hacia abajo o hacia atrás, como está en esta mano, los huesos están cruzados, el cúbito y el radio.
y me dificulta identificar cuáles son los músculos. ¿Ya? Eso es, por eso es la razón de que la palma está hacia arriba en la posición anatómica. No, ¿Listo? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? no. ¿No? Súper sencillo, ¿no? Eso de ahí. Vamos. Sí, el de la mandíbula que está tapado. Cuando nosotros movemos la mandíbula, eso vamos a ver en articulación temporomaxilar. Aquí está una bolita que se mueve de la articulación, ¿sí? Hay una forma en que nosotros podamos mover en este eje, en un eje superior, la mandíbula hacia adelante, ¿sí? Le mandamos hacia adelante. Eso se llama protrusión. Protrusión. La mandíbula hacia adelante. Y el movimiento contrario, retropulsión o como está ahí, retrusión. En algunos libros está como retropulsión o retrusión. Entonces aquí no hay flexión y extensión, cuidado en la mandíbula. Aunque se vaya hacia adelante y hacia atrás, no cumple con esto que te dije. Ahí tiene nombres específicos. Listo, ahí estamos con la mayoría de terminología que necesitamos. Ahí va, siempre sale algún término nuevo. Por más que se estudie la anatomía, siempre sale algo nuevo. En toda la vida vas a ver eso. En la vida de médico, ¿no? Siempre ahí va a haber algún nombrecito, alguna cosita que siempre aparece de nuevo. ¿Bien? Hecho, entonces ahí está, ya vimos planos. Aquí solo te pone cuál es cuál. No te dice de dónde parte. Ya te mandé con todos los conceptos completos. Interno y medial, ahorita ya te expliqué qué es esto. Ahí no está.